Bienvenido, Daniel, Leo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Buen día. Hola Leo, hola Daniel, gracias una vez más por permitirme estar con ustedes. La verdad es placentero y que bueno, abran las puertas de esta comunicación impresionante para que podamos contar acerca de cuestiones que pasan en el mundo y que está al alcance de todos. Bueno, contanos un poquito acerca de, Gustavo, este congreso. ¿Cuándo va a ser y cómo surge un poco la iniciativa? Porque aglomera a personas que provienen de todo el mundo. Así es, como Conexpo, en este año en particular se realiza del 6 al 10 de agosto en Paraguay, Ciudad del Este, y tiene un perfil empresarial, ¿sí? Para distintos empresarios de diferentes partes del mundo, como también conferencistas de diferentes partes del mundo. Hablamos, no sé, de México, Ecuador, Perú, Argentina en mi caso, Paraguay mismo, Colombia, en fin, una grilla de conferencistas que está destinado a empresarios y que tienen la particularidad de poder empoderar a estos empresarios. En mi caso particular, mi tema, mi conferencia tiene que ver con la proyección de equipos de trabajo exitosos, ¿no? Cómo la comunicación lleva a que un buen líder pueda generar un buen equipo y que ese equipo, desde el interior de la empresa, industria o comercio, pueda transmitir la imagen corporativa del espacio laboral que están ocupando. Gustavo, te consulto. Mm, ¿Cualquier empresario puede participar de este congreso o hay algún requisito al respecto? Te lo consulto más que nada, Gus, desde la perspectiva de hacia dónde está orientado, porque a lo mejor me decís, mira, Leo, la verdad es preferentemente es para este sector o para este tipo de empresario o todo lo contrario. No, quienes quieran participar y ser parte lo pueden hacer, es abierto en su totalidad. ¿Cómo sería? Sí, sí, está abierto a todos, Ok. Leo, porque cuando hablamos de una empresa podemos hablar de multinacionales o podemos hablar de pequeñas y medianas empresas, las pymes, o grandes cadenas comerciales o comercios pequeños o kioscos. Todos tienen ese perfil empresarial en distintas categorías, en distintas magnitudes, pero yendo a tu pregunta, sí, está abierto a todos, porque en definitiva lo que se busca a través de este Congreso es que cada uno de ellos tomen esas herramientas, como decía al inicio, y se empoderen, que un poco tiene que ver, digamos, mi tema, por ejemplo, que tiene que ver con la proyección y la instauración de buenos equipos de trabajo. Eso sucede en todos lados. Pueden ser 3 personas, pero ya es un equipo. Entonces, tiene que haber roles, tiene que haber una comunicación fluida, una comunicación transversal y, sobre todo, un buen líder. Que el líder no significa que se haga lo que él o ella únicamente indiquen, sino que justamente es un trabajo en equipo y el líder cumple la función de ser quien los guía, de que naturalmente o con empatía o con una buena comunicación o como fuere, es quien guíe y que puedan trabajar en equipo. No es que el líder por dar órdenes no hace nada, al contrario, se involucra, se pone las botas, digamos, ¿no? Y se mete al barro para que se pueda trabajar en equipo, porque es un punto a seguir el líder. Y ahí está esa construcción de un buen equipo de trabajo, hablando precisamente de lo que voy a transmitir en este congreso. En ese punto, Gustavo, la pregunta en todo esto tiene que ver con el buen decir. ¿Cuántas cadenas de producción, cuántos negocios, cuántas reuniones bilaterales, cuántas reuniones de convivencia terminan en saco roto por no haber una buena comunicación? Porque debe haber un índice muy interesante en estos espacios de trabajo donde las cosas finalmente quedan claras, ¿no? Porque puede suceder también que pasen 5 horas de charla de una persona que no tiene liderazgo y salgan como entraron.
Convengamos que está muy bueno lo que me decís, Daniel, porque la comunicación tiene que ser transversal en todo sentido, ¿no? Debe llegar desde el máxima o la máxima autoridad o directivo de la empresa o la institución laboral donde estén al que tenga un menor rango. Y en esas reuniones, obviamente que la comunicación va a ser importante porque hay que planificarla. Ahí está el protocolo en la comunicación empresarial, que tiene que ver con mi libro, este actual que voy a lanzar ahora. Esa comunicación, ese protocolo que organiza y planifica la comunicación tiene que estar presente porque esa reunión no puede durar más de 1 hora. O sea, una buena reunión tiene que tener un máximo 40 minutos porque cuando vas con tu minuta bien organizada, ya hay de antemano un progreso. Cada punto va a estar ya destinado a cada sector o a cada representante de cada sector y ahí no hay falla. Sí está la falla cuando vamos a decir, che, nos reunimos en 10 minutos o que nunca se organice una reunión, se programe y ahí un mes antes, pero que nunca se lleva la información precisa y ahí va a ser el problema. Y lo mismo sucede en las negociaciones. Esas reuniones de negociaciones que muchas veces tienen un alto porcentaje de fallar porque no conocemos a la persona, no nos tomamos el tiempo en investigar, sobre todo si vamos a negociar con personas de Latinoamérica o Europa o Norteamérica. Tenemos que conocer esas culturas, no podemos presentarnos así por así, tenemos que ser empáticos desde la comunicación con ellos. Así que en toda índole, reunión sea interna o externa o del grado que corresponda, tiene que estar la comunicación, si no va a ser indefectiblemente fallida esa reunión. Creo que ese también es el puntapié inicial para poder proyectarse, sobre todo en aquellas empresas que quieran romper los meridianos de su pueblo, de su ciudad o incluso de su provincia. No podemos hablar de una proyección más afuera de los límites si no sabemos primero qué decir, cómo decirlo y también cómo organizarlo, que creo que es un punto no menor el hecho de la organización, porque ahí también está la cuestión de prever de qué se va a hablar, cómo se va a hablar, cuánto tiempo y mantener justamente la intensidad necesaria. Y conocer no solamente a la persona, Daniel, sino conocer la empresa, el comercio, conocer. Se supone que cuando uno toma contacto con alguien ya tiene de antemano antecedentes, pero no los básicos. Saber dónde vive, como por ejemplo, dónde estoy, qué horarios manejan, si hablamos de Europa, por ejemplo, ¿sí? O Latinoamérica o Centroamérica. En lo particular me pasa que trabajo en distintos espacios de Latinoamérica y Centroamérica y las diferencias horarias son entre 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo del país. Entonces, bueno, todo eso también tiene que ver. Si yo voy a comenzar una conversación de manera primeramente virtual, no puedo enviar un mensaje de texto o una llamada a mis, 11 de la mañana Argentina, cuando allá, en México, por ejemplo, que hay unas 3 horas de diferencia, es plena siesta para lo que llamamos nosotros, ¿no? Entonces, hay una cuestión de conocer la cultura del otro y ahí está justamente la aplicación de este protocolo en comunicación. Che, pensando en esto y hablando en la comunicación que tenemos en este momento a nivel virtual, lo importante del marco también en donde se desarrolla y la atmósfera, porque no es lo mismo cerrar un negocio con una persona en un Zoom arriba de un auto, mientras se ve la ventanilla con los autos yendo y viniendo, o en un espacio familiar de su casa, poco iluminado, con cosas que generan y que transmiten. Recuerdo charlas incluso de periodistas especializados a nivel nacional en donde de fondo se ven las botellas de vinos vacías, se ven cuestiones que no corresponden, y eso también es un punto que imagino a analizar, Gustavo. Totalmente analizar, porque todo comunica. En este libro, casualmente, el protocolo en la comunicación empresarial,
hablo de esos temas, de otros tantos que tienen que ver pura y exclusivamente con el desenvolvimiento interno y externo de estos espacios laborales. El entorno es muy importante y más allá de ser virtual, lo visual es muy importante porque también comunica la iluminación. Nosotros somos la cara de lo que el otro va a comprar, ¿sí? Yo ahora en este momento estoy charlando con ustedes y vamos a hablar, más allá de esta presentación de esta Comuconexpo en Paraguay, también estamos hablando de manera directa o indirecta de este libro. Entonces yo no puedo presentarme aquí totalmente desordenado en el aseo. Soy la cara visible del producto que yo proyecto, tanto en mis conferencias como en mis escritos. Entonces ahí está el punto, ¿no? De que hay que armar un buen entorno dentro de lo que es virtual, que la diferencia es que no estamos cara a cara de manera personal, pero sí estamos a la distancia de manera digital, ¿sí? Los equipos digitales nos permiten este contacto, como por ejemplo hoy con ustedes. Gustavo, en tu libro, Protocolo en la Comunicación Empresarial, por supuesto, abordás esta temática, pero quiero preguntarte, no acerca de la perspectiva de tu libro, sino acerca de la perspectiva del propio Gustavo. Y aquí quiero llegar a lo siguiente. Las empresas tienen una dimensión, empresas, compañías, tienen una dimensión de la importancia justamente de la comunicación del protocolo empresarial. Un poco has hecho algunos pasajes o has marcado algunos ítems importantes, pero esta vez la pregunta va desde la perspectiva de tus propias experiencias con algunas que otras empresas y demás. ¿Le dan la importancia que merece o no lo hacen porque no lo conocen, porque no lo saben o quizá lo hacen desde otra rama u otra área? ¿Cómo lo ves vos? Desde el punto de partida y teniendo en cuenta esta pregunta, cuando proyecté y planifiqué este libro fue justamente porque siento que la comunicación en la empresa a veces no es dinámica. Sentí la necesidad de tener material para poder, obviamente, acompañar a empresas. Y en este caso vamos a diferenciar de lo que son las multinacionales o grandes empresas y las pymes. A ver, si hablamos de las pymes, nacen como una estructura familiar, entonces rara vez haya un organigrama donde se haya utilizado un espacio como por ejemplo recursos humanos para tomar el personal idóneo y que tenga que ver con esta mirada comunicacional. Entonces siempre está formada por ejemplo, el padre de una familia y después el resto de los puestos están dados a hijos, hijas, yernos, nueras. Es muy familiar. Entonces, raramente tengan en cuenta esta estructura comunicacional, pero no porque la ignoren, sino porque arrancó de una manera esta pyme, esta pequeña y mediana empresa, después con el tiempo creció y todo quedó ahí porque hay puntos muy importantes a tratar dentro de este espacio laboral, que la comunicación puede llegar a pasar a un segundo plano. Pero es importante destacar esto, ¿no? La diferencia. En una gran empresa o gran comercio multinacional es distinto porque ahí ya juega un papel importante recurso humano. Y recurso humano tiene que tener la habilidad comunicacional, no solamente de entregar una planilla, es mi entender, ¿no? Y que la llene, sino esa tarea de indagar quién es el que viene a pedir trabajo o quién es a quien yo convoqué para que cobre un puesto. Entonces, desde recursos humanos empieza esta línea. Si estoy buscando a alguien para un espacio X de mi empresa o industria o comercio, yo voy a indagar y voy a estudiar muy bien esto, porque mayormente cuando uno llena un formulario, también está ese estudio psicológico que te hacen ver las figuras.
pero la habilidad comunicacional del responsable de recursos humanos puede no estar muy fluida. Entonces, ahí, ¿no? Porque a veces por la desesperación yo soy quien busca trabajo y digo, bueno, me meto, lleno y después veo cómo aprendo. Y ahí empiezan los problemas de comunicación interna inicialmente dentro del espacio o de ese equipo. Y ahí ya empiezan algunas cuestiones que no van a funcionar. Claro. Yo no digo que haya que buscar el ideal, porque el ideal no sé si va a existir el perfecto o la perfecta, pero sí una aproximación de lo que yo quiero para esa área de trabajo de mi empresa y también ser conscientes que si es no, y pasará al siguiente hasta que den con un perfil. Y también de parte del que busca el empleo, tener esa conciencia, no por el hecho de que no voy a perjudicar la empresa, la industria, la conciencia en saber que esa necesidad económica que estoy teniendo en el momento me va a traer también algunas cuestiones, ¿no? Porque lo comunicacional no va a ser fluido, no voy a entender. Entonces es preferible también trabajar en armonía y con una tranquilidad personal importante. Entonces fíjate cómo ambas partes tienen que fusionarse para que esta comunicación esté realmente en marcha. Gustavo, te hago una consulta. Siempre aprovechamos charlar con vos porque por ahí se desprenden algunas aristas que son interesantes, ¿no? Digo, te escucho y por ahí hago una ramificación, si se quiere, de que a veces personas como vos o equipos de trabajo justamente trabajan un poco el día esto de la comunicación empresarial, de los protocolos. Hablo más que nada en una empresa, en una compañía. Pensás, no sé si te ha pasado, qué opinión tenés al respecto, que le toca lidiar un poco con la comunicación que el equipo, vamos a dar un ejemplo, prepara, formula, arma, investiga, como decías vos recién, y lo que después en el llano el jefe o encargado quiere implementar porque piensa que es lo correcto. ¿Te ha pasado, por ahí te han contado experiencias al respecto en la cual los equipos diseñan, planifican, preparan, arman, gestionan y después la máxima autoridad de esa compañía, no digo que haga lo que él quiera, pero acomoda un poco a sus gustos y preferencias y como él cree quizás que se tiene que hacer? No sé si entendés al terreno que te quiero llevar, pero sí, lo entiendo. Vos me podrás dar una opinión al respecto. Sí, lo entiendo perfectamente, Leo, y me ha pasado y me lo han contado, ¿sí? Ambas cosas. En primer lugar, creo que ahí está el punto, ¿no? En decir, bueno, a ver, ¿a quién selecciono o a quién proyecto como líder? El líder, más allá de liderar ese equipo, también tiene que tener la capacidad comunicacional de hacer entender a su jefe inmediato que las cosas van a marchar de esa manera porque ya hay un estudio previo. Que tengan su perfil, su capricho, sus gustos o su intuición, estos jefes inmediatos, bueno, es normal y está bien, pero justamente hay que trabajar esa cuestión porque muchas veces se ha dado, si hablamos a nivel empresarial, que muchas negociaciones no se han dado por el hecho de querer, yo soy simple, a mí me gustan las cosas frontales, vamos, pero no. Hay cuestiones que tienen su protocolo y cuando hablamos de protocolo es esa planificación previa de haber fijado ya quién es, con quién voy a estar y qué le gusta, porque a lo mejor hasta tener en cuenta, decir, mira, le gustan, un ejemplo, ¿no? Los caramelos de menta. Pero, ¿qué caramelos de menta? ¿Saborizados? ¿Frutilla? O sea, es una pavada, pero es el mínimo detalle que hay que tener en cuenta para eso. Y entonces, ese jefe inmediato o el dueño de la empresa que prefiere algo más así, más rápido, más familiar, más íntimo, puede no estar en línea con esto. Y pasa seguido y eso hay que trabajarlo.
Hay que trabajarlo porque para algo está la persona que han puesto en ese cargo y en esa función de llevar adelante la comunicación. Por eso es importante que siempre en toda empresa, mediana, pequeña, grande, comercio o grandes cadenas comerciales o kiosco incluso, haya alguien que pueda guiarlos. Un externo, aunque sea, si es un pequeño comercio y si es una empresa grande, tiene que haber un departamento que se dedique a esto, que tenga la autonomía y la autoridad de poder planificar e implementar. En este libro se van a poder ver, por ejemplo, rubros que no se tienen en cuenta dentro de una empresa, como por ejemplo un periodismo corporativo, alguien que maneje las redes sociales, no solamente Instagram o Facebook, sino LinkedIn. Algo importante en este libro también, y con esto quiero cerrar esta respuesta de esta pregunta, es que se le da mucha importancia a las habilidades blandas. Es decir, todas las profesiones que tengan que ver con la comunicación de alguna manera en particular, ¿no? Que cuando hablamos comunicación no solamente es el periodista, el comunicador social, sino que hay muchas ramas y disciplinas que hablan de la comunicación, como por ejemplo el protocolo, la publicidad, el marketing, en fin, una rama inmensa. Y no ver solamente la empresa o la industria en la estructura técnica, que es la que produce o tiene productos que lanza, sino las habilidades blandas tienen mucho que ver y eso creo que engloba un poco, no sé, la pregunta que me estás haciendo. Sí, Gustavo, a la perfección te diría. Queremos agradecerte, Gus, la verdad el tiempo, nos encanta siempre charlar con vos. Los mayores éxitos para Comuconexpo 2025 en Ciudad del Este, en Paraguay. Estaremos siempre al tanto y a la orden del día de todas las novedades que se tengan al respecto. Mientras tanto, a la distancia, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y como siempre, ¿no? A total disposición. Gracias.